Y bueno, hoy vamos a hacer una pequeña reflexión de la Pascua, ¿sí? En esto que le he puesto el nombre de Decálogo de la Resurrección, que quiere ser algunos efectos o algunos frutos de este acontecimiento importantísimo en nuestras vidas, que es la resurrección del Señor. Entonces el ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. En primer lugar, quisiera destacar que la resurrección del Señor, ante todo, para nosotros es un acontecimiento que requiere la fe, ¿no? Que sin la fe nosotros no podríamos como creer en esto, ¿no? Pero sabiendo que quien nos lo dice, ¿no?, tiene una autoridad súper importante, ¿no?, que es el mismo Señor. Nosotros lo recibimos a través de las Escrituras y de la sagrada tradición, ¿no es cierto? Pero que las mujeres y los discípulos han recibido esas palabras de la misma boca del Señor, ¿no? Por eso me pareció importante esta parte que dice: no ha resucitado como lo había dicho, ¿no? Es importante esto de la autoridad, ¿no es cierto?, de quien lo dice. Y digamos que más allá de que es algo que requiere no solamente la fe, sino también la razón, como dominicos sabemos que las dos cosas tienen que ir unidas, pero de alguna forma no es algo abstracto que decimos, bueno, sí creemos que el Señor resucitó, pasamos los 40 días de la Cuaresma, celebramos el triduo pascual y es lo que creemos, sino que podemos experimentar en la vida de la Iglesia y en la vida de los santos, pero también en nuestra propia vida, que hay rayos, digamos así, de la resurrección que pueden iluminar nuestras vidas y nos hacen palpar que la verdad que el Señor ha resucitado y está vivo, ¿no? Entonces un poco es lo que me gustaría que puedan experimentar ustedes con estos elementos que repasemos, que de alguna forma nosotros tenemos experiencia que el Señor ha resucitado, ¿no? Y había una parte del libro que escribió Benedicto XVI sobre Jesús, ¿sí?, que es Jesús de Nazaret, que, bueno, los teólogos discutían un poco y él repasaba esto de por qué el sepulcro estaba vacío, si eso realmente prueba la resurrección. Y finalmente decía que no, que el sepulcro vacío no comprueba la resurrección, pero sí es un elemento importante. Porque no comprueba la resurrección porque podría haber pasado cualquier cosa, que el Señor lo sacaron de ahí. Es más, María Magdalena dijo dónde lo pusieron al Señor y quería encontrarlo, ¿no?, hasta que después se encontró con el mismo Señor. En verdad no prueba la resurrección, por eso digo que no es un hecho histórico que se puede comprobar y por eso necesitamos de la fe, pero sí es algo súper importante, ¿no?, porque era conveniente que la ausencia del cuerpo en el sepulcro fuera así, porque si recordamos el Salmo 16, que dice que no dejarás a tu fiel, ¿sí?, que sufra la corrupción, ¿no? El padre no podría permitir que su hijo sufriera la corrupción de la muerte, ¿no? Entonces por eso el cuerpo no debía estar ahí, ¿sí? Y esto es muy curioso, este salmo, ¿no?, porque resulta que Pedro en Pentecostés, cuando tienen todo ese ímpetu, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo para salir a anunciar la buena noticia, usa justamente este Salmo 16 y dice, para anunciar la resurrección del Señor. Y dice esto, ¿no?, que Dios no ha permitido que el santo sufriera la corrupción. Por eso de alguna forma fue importante que esto sucediera así. Entonces, el primer elemento, ustedes seguramente se habrán imaginado que es la alegría, ¿no?, la alegría de la resurrección. En la pasión, si se acuerdan, el sol se eclipsó y de repente se llenó como de tinieblas, como si fuera de noche cuando era mediodía. Y entonces toda la gente se llenó de tristeza por lo que estaba pasando y también por temor, sobre todo los que habían entregado al Señor a la muerte, ¿no?
Y entonces esto contrasta con la vestidura de los ángeles, que son luminosas y que son brillantes y que son blancas, ¿no? Con esto quiere manifestar el Señor que el gozo, ¿no es cierto?, de esto que estaba anunciando, de la vida, de que el Señor había resucitado. Entonces el Señor, como sabrán de estos días en la que se relatan en los evangelios las apariciones, ¿no es cierto?, a los discípulos, el Señor se les aparece y les muestra, ¿no es cierto?, las heridas de la pasión, ¿no? Entonces ahí la tristeza y las llagas mismas se convierten en fuente de alegría. La alegría que nace en sus corazones deriva de ver al Señor. Y esto me pareció súper importante porque yo les puedo decir, sí, la alegría de la resurrección, tienen que vivir con alegría, pero no es algo externo, ¿no? Se trata de ver al Señor. Ellos tuvieron la posibilidad de verlo con sus ojos, pero lo más importante son los ojos de la fe, ¿no? Entonces ese encuentro realmente del Señor en la cercanía, y sabemos que hay muchas formas que el Señor se puede manifestar o puede permitir esa relación, ese encuentro, ¿no es cierto?, con nosotros, a través de la oración, a través de la Sagrada Eucaristía, a través del hermano que también está el Señor ahí, ¿no? Entonces realmente en esa relación con ese Señor resucitado, ahí va a salir la verdadera alegría, no de otra forma. Entonces, después de haber visto y escuchado, las mujeres corrieron a anunciar la alegría de la resurrección a los discípulos. Entonces, esa alegría la alegría de la resurrección que no queda ahí, ¿no?, nos hace como ese movimiento de salir hacia afuera, ¿no? Y bueno, el Papa Francisco decía que qué bueno que sería que la Iglesia corra de esa forma como corrieron las mujeres, sin importar que piensen que estaban locas, porque justamente habla sobre locura, una locura de lo que decían las mujeres, ¿no?, a los discípulos. En el mismo Evangelio lo dice, ellas no midieron palabras, no midieron sentimientos, no les importaba si pensaran que estaban locas, sino que salieron realmente a darles la noticia, ¿no?, la buena noticia, la noticia mayor, ¿no?, de que el Señor había resucitado. Entonces dice el Papa, qué bueno sería que la Iglesia corra en los caminos del mundo y que saque la piedra de los sepulcros a donde nosotros mismos hemos encerrado al Señor y no podemos manifestar la alegría que realmente renueva nuestras vidas, ¿no? Entonces ahí unimos con el segundo elemento, que es la predicación. Bueno, y acá la vuelvo a poner a Santa María Magdalena, porque bueno, como saben, el Señor le ha dado la gracia a ella de ser la primera que se entere de esto, ¿no?, con las otras mujeres. Y bueno, como ustedes también saben, Santa María Magdalena es la copatrona de la Orden de Predicadores, ¿no?, justamente por esto, ¿no? Santo Tomás decía que ella era apóstol de los apóstoles. Bueno, Santo Tomás lo decía, pero ya los padres de la Iglesia también de alguna forma habían visto este título de María Magdalena. Y también leyendo un poco, no había tomado yo la información, capaz ustedes sí, de que en el año de la misericordia el Papa tomó valor de esto, ¿no?, de ellas, ¿no? Entonces la fiesta, en realidad no la fiesta, sino la memoria obligatoria de ella, que hasta ese momento estaba, la subió, digamos, a un rango de fiesta como los demás apóstoles, justamente por esto, ¿no? Entonces qué bueno que nosotros la tengamos, ¿no?, como ejemplo en nuestra vida, siendo que copatrona de la orden, ¿no? ¿Por qué? Porque María Magdalena justamente es la que anuncia la centralidad de nuestra fe, ¿no?, que somos salvados y que el Señor ha resucitado. Y Fray Humberto de Romans, que es un sucesor de Santo Domingo, o sea, fue un maestro de la orden, dice: después que Magdalena se convirtió a la penitencia, el Señor le concedió tantas gracias que no hay mujer en el mundo después de la bienaventurada Virgen a quien se le haya mostrado mayor veneración y se la crea con mayor gloria en el cielo. ¿Vieron qué importancia que se le da, ¿no? Y bueno, más allá de esto del anuncio
también tenemos que ver en ella este ejemplo de que se ha encontrado con el Señor, el encuentro que veníamos diciendo, en un momento crucial de su vida, en donde su corazón se había partido por la mitad, podríamos decir, ¿no? Y el Señor la curó, y el Señor la sanó, ¿no? El Señor quiso que ella reviviera, ¿no? Entonces, María Magdalena es para todo creyente un ejemplo de poder transformador que puede actuar en las personas cuando se acoge a Jesús, ¿no? Cuando se intenta vivir siguiéndole, un ejemplo de conversión, de vocación y de predicador. Bueno, y el tercer elemento es la paz, ¿no? Los discípulos, como sabemos y como narran las escrituras, estaban totalmente atemorizados, y hay que ponerse en el lugar de ellos. Seguramente nosotros también hubiésemos estado así, ¿no? Porque no, si bien habían escuchado todo lo que el Señor les decía, pero bueno, no tenían respuesta en ese momento, no habían descansado en las palabras del Señor que había anunciado cómo iba a suceder todo, ¿no? Pero el Señor quiere Él corresponder a lo que les dijo, ¿no? Y Él en la última cena les había dicho: no los dejaré huérfanos. Entonces por eso también se hace presente después de su muerte y se les aparece. Entonces en una de esas apariciones dice en Juan 20: al anochecer el día de la resurrección, estando las puertas cerradas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Vieron que todo se va conectando. La paz y la alegría, la verdad que no pueden ir separadas, son como frutos de la resurrección que sí o sí deberíamos experimentar si tuvimos un encuentro realmente verdadero con el Señor, ¿no? Dice Benedicto: la paz que Jesús trae es el don de la salvación, que Él había prometido durante sus discursos de despedida. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, ¿no? Esto es importante porque en los momentos en que nosotros por ahí estamos, no sé, pasando alguna situación de adversidad, así que también es un elemento que vamos a ver más adelante, hay que descansar en esto, ¿no? En la paz y en la alegría de la resurrección, porque Jesús prometió, ¿no?, que va a estar siempre, que no nos va a dejar huérfanos y nos va a dar esta paz que tampoco se puede explicar con palabras porque no es la paz del mundo, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo siempre presente. En este día de resurrección, Él la da en plenitud, y esa paz se convierte para la comunidad en fuente de alegría, en certeza de victoria, en seguridad por apoyarse en Dios, que es un poco lo que les decía. El cuarto elemento es la fecundidad. Y ayer podemos ver un poco el evangelio del viernes, que se trataba de esto de cuando Jesús había muerto. Después los discípulos fueron al mar de Tiberíades. Y resulta que estuvieron toda la noche tratando de pescar y no pescaban nada. Entonces de repente se aparece el Señor y les dice que tiren las redes del lado derecho, y bueno, y hay una abundancia de peces, ¿no? Entonces me quedó mucho una parte de la humildad de Fray Marco de ayer, que decía que eso es la infecundidad, ¿no? Como si no tenemos al Señor, así es la vida en todo sentido, infecunda, ¿no? Entonces, por eso quería compartir este pasaje de Hechos, en donde podemos ver la fecundidad de la primera comunidad cristiana, ¿no? Ellos tenían patente y vivían la vida, la resurrección del Señor, y por eso vivían así. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno.
Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba grupo a los que cada día se iban salvando. ¿Sí? Entonces, sin el Señor no podemos ser fecundos. ¿Sí? Dice, el efecto de la resurrección se percibe en tantas personas libres y liberadoras que un corazón compasivo y misericordioso, solidario y generoso no viven para sí mismas, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó. Bien. El Señor también prometió que nos iba a dar su Espíritu Santo, ¿no? Y también en este mismo pasaje que veníamos viendo dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a permitir que nosotros podamos vivenciar a ese Cristo resucitado, ¿no es cierto? Es el que va a permitir que nosotros podamos realmente vivir esa filiación con el Padre, ¿no? Ser hijos de Dios y poder llamarlos Abba Padre como el mismo Cristo nos enseñó, ¿no? Y también es el que va a animar a que la iglesia pueda estar unida, ¿sí? Y por eso también otro efecto que he elegido es la comunión, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el Espíritu Santo y que también es el que va a permitir esta dinámica del amor, que es una novedad que el Señor nos trae, ¿no? Esta dinámica del amor en que podemos ver en plenitud en la entrega en el Calvario y que Él le ha dicho a sus discípulos que vivan de esa forma, ¿no? Que se amen los unos a los otros como Jesús los amó, ¿no? Entonces, antes de dejar la tierra para establecerse en su poder celeste, Jesús anuncia el envío del Espíritu Santo. Él desea que esa vida del Espíritu Santo que forma su cuerpo resucitado se convierta en la vida de la humanidad, a fin de que todos podamos beneficiarnos del fruto de su resurrección. Entonces, como decía, esto está conectado con la comunión. Dice, porque la fraternidad es el fruto de la Pascua, que con su muerte y resurrección derrotó el pecado que separaba al hombre de Dios, al hombre de sí mismo y al hombre de sus hermanos, ¿no? Por eso la comunión. Y el Papa también decía en esta prédica que después de la celebración de la Pascua todos sentimos como esa necesidad de poder compartir la alegría de la resurrección con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, y también por eso nosotros estamos reunidos hoy acá, ¿no? Que realmente es como un movimiento que si no está, hay algo mal dentro de nosotros mismos que no está funcionando y que no hemos tenido esa experiencia, ¿no? El cuerpo transformado de Cristo es también el lugar en el que los hombres entran en la comunión con Dios y entre ellos, y así pueden vivir definitivamente en la plenitud de la vida indestructible. Eso dice Santo Tomás. Solo la fraternidad puede garantizar una paz duradera, vencer la pobreza, extinguir las tensiones y las guerras, y erradicar la corrupción y la criminalidad. Que el ángel que nos dice ha resucitado nos ayude a vivir la fraternidad y la novedad del diálogo y de la relación y la preocupación por el bien común. Bueno, el Papa también destacaba esto de que la resurrección nos trae esta novedad de una nueva relación con el otro, ¿no? Una relación diferente, una relación de entrega y de amor que no nos puede hacer perder la vista esto del bien común, ¿no es cierto? Bueno, el séptimo elemento son las apariciones del resucitado. Si bien las apariciones del resucitado tienen que ver un poco para demostrar que la resurrección era verdadera y que después ellos pudieran anunciar a los demás que Él estaba vivo, que Él está vivo, de alguna forma también nos puede hacer pensar que es una sutileza del Señor con ellos, ¿no? Que es un acontecimiento de ternura y de amor para con los discípulos y las mujeres también, ¿no?
porque estaban, como vimos, abatidos, ¿no? Tenían tanta incertidumbre que realmente el Señor con misericordia se ha apiadado de ellos también, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros tendríamos que tomar conciencia que esta vuelta del Señor a la vida, ¿no es cierto? Bueno, nadie la vio, ¿no? Pero se puede decir que se colmó del Espíritu Santo y era un cuerpo glorioso, ¿no? No era un cuerpo como el de Lázaro, por ejemplo, que él también resucitó, volvió a la vida, pero es una vida mortal, ¿no? En cambio el Señor, como dice acá en la suma, estando todavía en carne mortal en la que estáis también vosotros, había resucitado entonces en la misma carne, pero no compartía con ellos la misma mortalidad, porque realmente no lo podríamos explicar, lo vamos a entender un poco en el cielo de cómo realmente era ese cuerpo, ¿no? Pero era algo diferente, era algo superior, ¿no? Que superaba un poco la naturaleza. Y bueno, hablando de las apariciones, esto me pareció interesante, dice: la resurrección de Cristo debía manifestarse a los hombres en la forma en que les suelen ser reveladas las cosas divinas, pero los hombres las conocen de acuerdo con la diversidad de sus sentimientos, porque los que tienen el alma bien dispuesta reciben las cosas divinas según la verdad. En cambio, los que no tienen la mente bien dispuestas las captan con una cierta mezcla de duda y de error, pues el hombre animal no capta las cosas del Espíritu de Dios. Y en una parte Santo Tomás dice que incluso uno podría pensar que los discípulos tenían como una especie de ceguera, de que no podían reconocer al Señor por obra del maligno, ¿no? Entonces me pareció esto súper importante, como la disposición que tiene cada uno, porque si ustedes ven las escrituras, ni las mujeres ni los discípulos lo reconocían al Señor en primera instancia, sino que el Señor hacía algún gesto o decía alguna palabra, y ahí recién ellos podían reconocer, sobre todo cuando partía el pan, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno es que nosotros un poco, obviamente que esto también es un don de Dios, ¿no? De cómo es nuestra docilidad, nuestra disposición para recibir y para reconocer lo que el Señor va haciendo en nosotros y en el hermano también, ¿no? No solamente en nosotros. Pero cómo es la disposición en la que nosotros nos encontramos actualmente para que el Señor se manifieste, ¿no? Eso es importante. Y obviamente no podía faltar nuestra madre, ¿no? María, Madre de la Esperanza. Sí. Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección. Bueno, muchos dicen que, bueno, obviamente en las Escrituras no dice que el Señor se le haya aparecido a su Santísima Madre, ¿sí? Y bueno, uno dice ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no se le apareció? Y bueno, y algunos dicen que puede ser por esto, ¿no? Porque ella tenía la fe sobre roca y sabía que el Señor iba a cumplir su promesa, que el Señor no podía quedar ahí en esa muerte tremenda que tuvo, sino que iba a resucitar. Entonces ella no necesitaba nada más, ¿no? Pero bueno, hay otros que dicen que bueno, que realmente así como ella estuvo junto a la cruz de su hijo, también lo dice la Escritura que estuvo en el cenáculo en Pentecostés, no podría ser que no hubiese sido testigo de la resurrección. Entonces que el Señor se le apareció realmente con su cuerpo glorioso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de las interpretaciones que podamos tener, lo cierto es que ella tiene que ser un ejemplo de esperanza en ese sentido, ¿no? Que nosotros podamos descansar en las promesas del Señor, que el Señor finalmente va a tener para nosotros vida, amor, paz, ¿no? Entonces, tener esperanza en eso. Y por eso ponía acá en la bula del jubileo de este año: la Madre de Dios viene en nuestro auxilio,
nos sostiene y nos invita a confiar y a seguir esperando. ¿Sí? Esto es clave. A ella, testigo silencioso de la muerte y de la resurrección de Jesús, le pedimos que nos introduzca en esa alegría pascual, en esa verdadera alegría. El noveno elemento, la claridad que ilumina la noche, ¿no? Esto que decía anteriormente, ¿no? Y esto sí me gustaría leerlo porque fueron las últimas palabras del Papa Francisco, que si bien él no las pudo leer, ¿no? Pero sí las escribió, ¿no? Y dice: el amor venció al odio, la luz venció a las tinieblas, la verdad venció a la mentira, el perdón venció a la venganza. El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día. Ustedes que están sufriendo el dolor y la angustia, sus gritos silenciosos han sido escuchados, sus lágrimas han sido recogidas, ni una sola se ha perdido. En la pasión y muerte de Jesús, Dios ha cargado sobre sí todo el mal del mundo y con su infinita misericordia lo ha vencido. Ha eliminado el orgullo diabólico que envenena el corazón del hombre y siembra por doquier violencia y corrupción. El Cordero de Dios ha vencido. Por eso hoy exclamamos: Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Eso también se lo atribuye a María Magdalena, la secuencia pascual. En la Pascua del Señor, la muerte y la vida se han enfrentado en un prodigioso duelo, pero el Señor vive para siempre y nos infunde la certeza de que también nosotros estamos llamados a participar en la vida que no conoce el ocaso, donde ya no se oirán el estruendo de las armas ni los ecos de la muerte. Encomendémonos a Él, porque solo Él puede hacer nuevas todas las cosas. Y esto une con el último elemento, que es nuestra resurrección, que no podemos pensar todo lo que al Señor le pasa sin nosotros también pensarnos en eso, ¿no? Nuestra resurrección. Pero si morimos junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Y en esto que habla sobre la carta a los romanos, dice: como todos sabemos, todos nosotros, después de ser bautizados en Cristo Jesús, fuimos sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros comenzamos una vida nueva. Y esto es que pensarnos hoy, ¿no? Que tiene que ser una vida transformada, ¿no? Una vida nueva, que el Señor nos viene a proponer una nueva forma de ser hombres, ¿sí? Esto hoy, pero también, como decía anteriormente, pensando en nuestra propia muerte, ¿no? Que el Señor nos prometió que vamos a resucitar también nosotros. Entonces, tener esas dos perspectivas, ¿no? De la resurrección. En la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección hemos sido resucitados todos. Y para terminar, quería como hacer un resumen de todo lo que vimos con palabras de Benedicto en una audiencia general en 2012. Queridos amigos, también hoy el resucitado entra en nuestras casas y en nuestros corazones, aunque a veces las puertas están cerradas. Entra donando alegría y paz, vida y esperanza, dones que necesitamos para nuestro renacimiento humano y espiritual. Solo Él puede correr aquellas piedras sepulcrales que el hombre a menudo pone sobre sus propios sentimientos, sobre sus propias relaciones, sobre sus propios comportamientos. Piedras que sellan la muerte, divisiones, enemistades, rencores, envidias, desconfianzas e indiferencias. Solo Él, el viviente, puede dar sentido a la existencia y hacer que reemprenda su camino el que está cansado y triste,
el desconfiado y el que no tiene esperanza. La experiencia de los discípulos nos invita a reflexionar sobre el sentido de la Pascua para nosotros. Dejémonos encontrar por Jesús resucitado. Él, vivo y verdadero, siempre está presente en medio de nosotros. Camina con nosotros para guiar nuestra vida, para abrirnos los ojos. Confiemos en el resucitado, que tiene el poder de dar la vida, de hacernos renacer como hijos de Dios, capaces de creer y de amar. La fe en Él transforma nuestra vida, la libra de miedo, le da una firme esperanza, la hace animada por lo que da pleno sentido a la existencia, el amor de Dios. Amén. Amén.